Bienvenidos al tercer programa de Simbook. Hoy estoy muy emocionado por tener a una invitada muy especial para mí. Ella es Yolanda Corral, la admiro y la verdad es que siempre que hablamos se nos extiende mucho. Espero que hoy no nos extendamos mucho más de lo debido, pero va a ser un programa muy especial para mí. Bienvenida, Yolanda. Muchísimas gracias, José. Extenderse siempre es un placer, ¿no? En ese tipo de cosas porque, bueno, hemos venido aquí a la casa de, ¿no? Estoy aquí invitada pues, para hablar y extendernos, ¿no? Yo muy agradecida, ¿no? A Simbook de esta invitación de participar en el podcast. Muchas gracias. A mí me resulta de pasar al plano de entrevistada en lugar de entrevistadora y que me digan esas cosas desde el inicio, parece que no, pero me hace un poco de cosquillitas. Pero Yolanda, tú sabes que la admiración y cada vez que te veo en un evento, que nos cruzamos un evento y te escucho, más que nada escucharte presencialmente, no es lo mismo que escucharte online, hemos visto muchas charlas tuyas, pero escucharte presencialmente le quitas el sueño a cualquiera, ¿no? Que muevo en el asiento, ¿no? Bueno, cuando ando, me gusta depositar la mayor energía posible. Pero es verdad que por mucho que digamos, la parte online tiene cosas muy buenas, pero la parte presencial tiene el ver la vibración real de la gente. Ya me gusta mucho palpar un poco también esa reacción, ¿no? Y sobre la reacción activar. Y entonces, pues, creo que proyecto esa pasión y esa energía, que no sé si es que mantiene a la gente más activada para acabar enganchando en cierta forma y en la medida en la que se puede. Pero bueno, no sé, eso no tiene que la gente al final va a tener que creer que es verdad que se causa ese momento de... No sé si te lo creerás, ¿no? Pero yo siempre digo a los eventos que Yolanda tiene que ser la que salga después de la comida, ¿no? En la hora de la siesta, para que no se den mala gente, ¿no? En las butacas. Pero al final una charla que no es tan movida, pues la gente pues suele estar un poco... A mí mira, bueno, en cualquier evento para mí siempre es un honor participar en cualquier cosa, como es un honor el visitar aquí. Para mí nunca he tenido ningún inconveniente en que, es más, siempre les digo, a mí ponerme donde otros a lo mejor no quieran estar porque tiene, yo qué sé, tema horarios, viajes, desplazamiento, digo, no tengo inconveniente si me decís, bueno, porque una vez que ya voy, ya está. Entonces, me ha dado igual abrir que cerrar, que en medio, que lo que sea. Entonces, si es en ese momento de ahí, de nuevo, de dormirse, voy a intentar que no se duerman. Recuerdo, ¿no? En el uno, ya ha sido el segundo año, ¿no? Que vas para el campo de Gibraltar aquí de seguridad, al congreso. Y en las dos ocasiones me ha tocado cerrarlo, pero antes de la comida. Yo les digo, es un efecto, ¿no? Para quitarles el hambre. El hecho de todas las cosas por las que se habla, ¿no? Además que luego, pues, por la invitación a la gente, todo eso, el picotear y todo. Digo, es el efecto aquí para que se les vaya un poco, ¿no? El efecto del hambre y entonces se come menos en el público, ¿no? No, porque no se consigue en ese sentido. Pues despertar, pues bueno, pues como que, o sea, por no dormirse la gente, pues... No, se agradece esa energía que tú tienes, ¿no? Esa energía que transmites, al final es conforme las palabras vas de cuando vas hablando, ¿no? Y cómo te expresas. Claro, la gente focaliza la atención y es lo que uno busca, ¿no? Cuando está dando una charla, que la gente no se duerma y que te atienda realmente a lo que estás. Bueno, pero la motivación pide por ello, no es nada, o sea, no es buscado en el sentido de decir tal, es que a mí me resulta una alegría tremenda, ¿no? A lo mejor tener la oportunidad en cualquier rinconcito en el que sea el poder compartir con la gente, ¿no? Los temas en los que es necesaria la parte sobre todo de concienciación de ciberseguridad, en la que es necesario alcanzar a todo tipo de públicos de cualquier edad. Y entonces creo que esa alegría natural que me caracteriza de llevarla así, de estar en un sitio compartiendo, pues realmente pues un poco sí se transmite, pero que no es un poco decir, no, si hay que despertar a la gente, tengo que despertar, pero es que es así, o sea, tal cual. Ahora, realmente reconozco que es como una descarga de energía, ¿no? De que estás ahí como ahí en lo alto y luego como, no que te venga el bajón, porque no es así en ese sentido, pero sí que notas que han dejado una parte de ti ahí muy importante. Y si eso se convierte en que una única persona se quede con algún tipo de consejo que le pueda ayudar en su vida digital o en la de su círculo más cercano, merece la pena, siempre. Ahora, después de esta introducción que hemos hecho, que tú y yo nos alargamos y me encanta hablar contigo siempre porque aprendo mucho.
Pues aprendemos mutuo, aquí el aprendizaje es mutuo. Yo ahí siempre rectifico a las personas y perdona que te lo diga porque yo no vengo a enseñar a nadie ni no vengo a que me admiren a mí. Yo vengo a donde también admiro a la gente y aprender de toda la gente. O sea, siempre con ese sentido. Sobre todo, ¿sabes por qué? Porque las personas hagamos lo que hagamos, cuando requiere de alguien más o que asista a una conferencia o estar aquí o la gente que luego va a poder ver el podcast y tal, nos entrega la cosa más valiosa que tenemos todo el mundo. Es el tiempo, que es algo finito. Así es. Entonces creo que hay que ser respetuosa con todo ese tiempo y ser lo suficientemente agradecida porque se ponga en valor ese tiempo compartido. Así, te lo agradezco. Aquí en Steambook tenemos ya una temática de 10 preguntas, una ráfaga de preguntas rápidas. Vale, intentar responder lo más rápido que puedas. Rápido, espera. Pues vamos a la primera pregunta. Linux o Windows. Windows. Estoy en una casa de Windows. ¿Contraseña larga o autentificación en 2 pasos? Ambas. ¿Cámara tapada o micrófono desconectado? Cámara tapada siempre. ¿VPN o bloqueador de anuncios? Es que porque hay que elegir, o sea, depende de la situación en la que bloqueador de anuncios siempre y VPN depende de la circunstancia. ¿Hackers de película o hackers reales? Los hackers reales. ¿TikTok o LinkedIn? LinkedIn. ¿Inteligencia artificial, oportunidad o película? Estamos en ambas. Si me tengo que decidir por una en estos momentos, lo veo más peligro que oportunidad. ¿Formar adultos o formar adolescentes? Wow, me enriquecen ambos. Con los menores soy esponja y con los mayores veo el agradecimiento. Y tengo el corazón dividido. No lo creo. ¿Privacidad total o comodidad digital? Mira, aunque sea como más difícil, voy a decir la comodidad digital que yo lo cambio. Yo digo la balanza, ¿no? Entre tu paranoia y tu nivel de seguridad. Entonces, comodidad digital entendida como la balanza que pongo yo, no el que... ¿Phishing por email o estafa por WhatsApp? Queda más miedo. Bueno, pues creo que por WhatsApp hoy en día, porque la evolución no la tenemos tan asociada en ese sentido de que llegue por ahí. Esta sería la última pregunta. Bueno, muchas gracias. Pues han sido algunas de, o sea, con papá o con mamá, pues sino porque no es una decisión con rotundidad con una con la otra, no se puede tomar en algún sentido. Y depende del momento. Quiero decir, las opciones que tú has dado no quiere decir que la elección de una invalide la otra, sino que depende de las circunstancias. Tienes que elegir en unas circunstancias priorizas una y otras, pero como me quedaría con duras, menos con la de en la que si tengo que elegir de todos los que ha dicho, menos con la de hacker de película, porque creo que viene la distorsión total por ahí de esa imagen totalmente no cinematográfica y muy distorsionada que sigue en la mentalidad de la gente de identificar a un hacker como un ciberdelincuente, y es algo en lo que son años a pico y pala. Ya costó que el diccionario de la Real Academia de la Lengua reconociera la palabra de hacker, ¿no? Como un experto y especialista, pero que conviven esa definición con la de justamente lo contrario. Entonces son dos definiciones para la palabra hacker, pero la de especialista, experto informático en temas tal y eso, y la de la persona, ¿no? que quiere enseñarte y hacerte daño. Sí. Tenemos palabras apropiadas para cada cosa. Los hackers hay que ponerse en valor y los ciberdelincuentes son lo que son. Que pueden ser hackers corrompidos al lado oscuro, lado negro, sombrero negro y entramizar si quieres los colores, pero que directamente son ciberdelincuentes. Entonces, lo de hacker cinematográfico es que al final acaba reduciendo todo a la palabra hacker mal. Y no. Pues una de las primeras cosas de los chavales, bueno, a todo el mundo, ¿no? Cuando sufre siempre lo pongo en valor, pero con los chavales es de no os creáis, no, los hackers no son los malos, son los que pretenden ayudarnos a todos poniendo el conocimiento a un... Pero yo creo que muchas veces la culpa lo han tenido los medios de comunicación, ¿no? Que no han servido la palabra desmovimiento, ¿no? A la palabra hacker. Varias cosas. Mira, yo como periodista, ¿no? Yo digo que siempre es como tirarte piedras sobre mi tejado, porque es lo mal que lo hemos hecho en tal. Pero por una parte que ya no tiene justificación, es decir, cuando yo estudiaba la carrera de periodismo, ya en prehistórico, ¿no? Cuando te decían, cuando hay una noticia muy impactante, que abren 5 titulares, hay que buscar el mejor titular. Y claro, tenías que buscar palabras que el tamaño del titular era limitado a los caracteres.
en el mundo digital los titulares ya no tienen esa característica del formato en papel en el que tenías que centrarte en un tipo de cosas. Y estamos viendo tantos hechos históricos que al final se abre con 5 titulares varias veces al día, o sea, no extraordinariamente. Entonces, obviamente, si tú cuentas los caracteres entre ciberdelincuente y hacker, resulta mucho más cómodo para un titular más breve, más directo, más enganche, aparte de por la parte cinematográfica o la parte de menos caracteres. Pero es que ya no hay excusa en ese sentido. Es que la definición de las palabras la hace el uso de la gente. Es decir, que no porque en un diccionario está recogido, cuando se recogieron ambas cosas, como estamos diciendo, en el libro de la Real Academia de la Lengua, es porque el uso de la gente iba influyendo y se iba incorporando que hacker bueno, hacker experto, especialista informático, tal. Bien, pero es el uso de la gente. Tendremos que ir midiendo mucho más a pico y pala el hecho de quitar la parte negativa del hacker para que gane prioridad en el uso de la gente y que no sea solo por los caracteres que antes ocupaban. O sea, es que igual no se piensa, pero es verdad que en la prensa escrita el titular bien, que era como una parte de la asignatura y todo ese tipo de cosas, era porque tenías que hacerlo como a los tweets del antiguo software, ¿vale? Los 140 caracteres de Twitter de toda la vida que vas a escribir, en los que tenías que buscar, ¿no?, cómo emitir, no pensando en mí, lo que de emitir uno con otro, pero que no se unían, eran tweets suecos, aunque tú los pusieras juntos, ahora ya van unidos si los formas en el hilo. Que eran 140 caracteres, tenía que... Pero eso está bien pensada, ¿no? Claro, por eso siempre ha sido la red social, ahora está como está, en la que a mí, si me pudiera quedar con una, fíjate que he movido todas, ¿no? Prácticamente todas, siempre decía que me quedaba más con Twitter por el carácter periodístico, acceso a la fuente, que tú nombrabas a alguien o te veías en una conversación, o a lo mejor la respuesta no, y te hacía pensar 140 caracteres. Luego se dobló la cantidad, los enlaces dejaron de ocupar caracteres, que al principio ocupaban y todo eso, que los ha cortado por ahí, y ahora es Biblias, textos, completamente, o sea, es un post, ya no termina el blog, la gente no tiene un blog, sino que lo sustituye por cualquier, la limitación de caracteres ahí, o de la parte de pago y todo eso, entonces nos hace pensar, y cada vez pensamos menos. Eso nos debería de hacer pensar mucho, porque cada vez vamos a pensar menos. Esta conversación se puede alargar. Ad infinito. Sí, sí. Yolanda, te voy a pedir un foto. A nuestra audiencia, ¿quién es Yolanda Corral? Pues Yolanda Corral es una periodista que acabó hace ya muchos años vinculada al mundo de la ciberseguridad, que llaman una década, que parece que echando la vista atrás más ya ha pasado la década. Y fue muy por de casualidad. Nunca pensé que iba a acabar la tecnología, pues bueno, me veía a nivel de usuario en ese sentido y mucho más. Y no fue ningún momento de, oye, esto qué interesante por aquí, abrir un red. Fue todo muy, 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 muy casual, dando con personas que abrieron, digamos, el ver ese mundo de la ciberseguridad que sonaba extraño por esa imagen cinematográfica. Bueno, pues en un proyecto que inicié hay bastantes, bueno, pues estamos hablando, remontándonos al 2013, que os decía más de una década, en el que, pues, muy al principio que tocaba varios temas, haciendo lo que todo el mundo hace, ¿no? Un video podcast y con gente y todo eso, tocaba varias temáticas, y muy al inicio de aquello, una semilla de que no sabíamos ni pie ni cabeza de dónde iba a entrar, pues entró en nuestra vida una persona que ya no está entre nosotros, que se llama, ¿vale?, Ángel Pablo Avilés, que ha sido un mentor para todos nosotros en el mundo de la ciberseguridad, quienes han tenido la suerte, hemos tenido la suerte de conocerlo y tenerlo como un amigo. Nos brindó la vida una oportunidad muy, muy grande de que se nos cruce una persona así. Otros no tuvieron la oportunidad de conocerlo en persona, pero sí conocer su trayectoria. Bueno, pues él muy al inicio entró en lo de programas así dedicado a temas menores y tal, y dice, qué fantástico, ¿no? Pues yo, pues por una red más segura, al conocer las cosas. Y entonces en ese momento entró en por qué no se colocó una constante de tocar la ciberseguridad, no recuerdo si era quincenal o mensual. Entonces ahí empecé yo a entrar en contacto con, a buscar a los invitados de personas relacionadas con el mundo de la ciberseguridad, en la que me iba trayendo mucho más de conocer una parte muy técnica en la que para la persona cotidiana no, bueno, pues ese lenguaje a veces te hace un poco barrera, ¿no? Y el entender esa necesidad, estás hablando de lo que no eran los años en los que fluía tanto a través de los medios la ciberseguridad. Y bueno, pues luego ya fue el inicio de Palabra de Hacker en ese sentido, en el que ya a la gente que lleva como 2 años conociéndolos y hablando con ellos prácticamente todas las semanas, pero era toda la parte virtual, ya es comenzar a ir a asistir a eventos y empezar a dar un poco también esa parte de no solamente Palabra de Hacker ha sido siempre poner la palabra en los grandes especialistas,
para poder entender el mundo de la tecnología en los diferentes sectores. Y fue cuando también el interés surgió en ese momento, ¿no? De por qué no complementarlo en la parte de la comunicación, que siempre me gusta llevarlo también en la parte de la formación, integrarme en la concienciación en temas de ciberseguridad. ¿Por qué? Porque se va a hacer entender el lenguaje más técnico. Primero para entenderlo yo, para poderlo llevar a un programa, para poder hablar con los invitados de temas técnicos, pero llevados a un abordaje que le interesaba a la gente técnica y la puesta en esos temas y a gente que no, desde entonces. Y eso ha ido haciendo que me fuera absorbiendo a este mundo de la ciberseguridad sin haberlo medido, planteado, ni mucho menos. Una cosa me ha llevado a la otra. Y bueno, pues eso, como periodista y como formadora, pues especializada, yo digo, en ciberseguridad de todo. Me gusta llevarlo a un lenguaje que entienda a todo el mundo, desde los más pequeños a personas adultas, hablando con personas que conocen de tema ese y gente que no es neófita en este aspecto. Y eso es un poco llevando moral, es decir, hago 1000 historias relacionadas con temas de ciberseguridad, con temas de periodismo es comunicación, y comunicación, la formación la entiendo como una parte de la comunicación también para llegar a la gente. Y hago muchas cosas relacionadas con esto, pero en el abordaje en el que es el primer paso, no simplemente abrir el foco a los especialistas en la concienciación de ciberseguridad en todos los terrenos. O sea, una parte importante menores, pero concienciación de todo tipo de personas, a padres y a personas de cualquier edad, personas adultas, pero también concienciación de empleados en empresas, porque eso forma parte como la ciudadanía común de la que estamos hablando, en la que sí te mueves en un terreno más ingeniería social, campañas, phishing, buenas prácticas, que no deja de ser las buenas prácticas que otro, lo que también tienes que llevarlo por lo que es una red. O sea, básicamente, a veces es difícil decir qué y qué no soy, pero pues eso, pues una persona curiosa, básicamente. Cuando vas a dar una charla a un colegio, un instituto, ¿qué te encuentras allí? ¿Qué reacción tienen, ¿no? la gente joven Pues depende. de saber todo lo que tú expones, ¿no? Al final. Claro, hay un bagaje de mirar hacia atrás. Yo ya tengo un bagaje de más de 10 años moviéndome en las aulas de todo tipo de etapas educativas, informando a profesorado y tal, y viendo cómo se iniciaba y cómo era ahora. Cómo se iniciaba hace unos años atrás era el exponer un montón de cosas que luego esos chavales que eran muy pequeños entonces han ido recibiendo esas pildoritas de seguridad y han llegado a ser ya esos adolescentes o incluso ya personas jóvenes adultas. Y en los que te encuentras ahora, que digamos es como los primeros pasos, no van tan a ciegas como antes y tenemos una idea a veces un poco tergiversada de los jóvenes. Y yo lo he visto. Hablamos siempre de la parte negativa, a veces de los jóvenes, las redes, los peligros, están ahí y ellos es innegable que por su edad no pueden entender el virus, cómo se ha desarrollado su cerebro y todo, pero han entendido mejor de lo que parece, no por regla general, pero como no nos pasa a los adultos, han entendido mucho mejor la privacidad de lo que nosotros nos creemos. Cuando se abren sus redes sociales a golpe de pico y pala, de profesores en tutorías, de charlas, de concienciación, de padres y tal, no todos, pero hay algunos que sí que tienen asumido el hecho de cómo tener configuradas sus redes sociales. O sea, y dices, si es que se pasan todo el día ahí en las redes sociales y luego sus perfiles están en blanco. O no tienen fotos en Instagram colgadas perpetuamente como un álbum de fotos. Las van archivando. O las van mandando solo para un círculo de amigos. O las van... Eso es entender la privacidad mejor que a veces alguna parte de nosotros. Entonces, me encuentro un poco de todo. Es cierto que sobre todo en la parte de lo que hay ese desconocimiento de las consecuencias es decir, pueden conocer que hay riesgos, pero a veces desconocen, que nos pasa a los adultos también, las consecuencias penales de esos actos, que no quita importancia por el hecho de ser menores, porque sus padres son responsables de ellos desde que nacen, con lo cual la responsabilidad no solamente se queda en ellos de lo que hagan, sino que a sus padres, madres, sus tutores legales va llegando. Y no son conscientes de la repercusión que puede tener en algunas cosas. Quiero decir, sobre todo me encuentro que si la privacidad o lo que sea, o el cuidado por hablar con los extraños, tal, y aún así sigue pasando mucho. Pero es verdad que la parte de entender los riesgos, y que ya no son riesgos, sino cuando cruzan la línea y se convierten en un delito o en un conjunto de delitos, y eso, por ejemplo, se da mucho ahora con el tema de los deepfakes desde hace años. Y es un sentido en el que no se entiende tanto. Mira, yo
temas en los que vi, y digo vi, y lo digo así y tal, lo vi cuando no era tan fácil que la gente viera que ahí había algún peligro, porque estoy hablando de que yo, incluso cuando he ido a los centros escolares, ¿no? Bajo un programa y todo eso, sientes, a mi cantidad de tengo hablando, he tenido de poner mucho más material encima al profesorado y a los alumnos. Entonces, temas sexting, temas spreading, la difusión no consentida, temas extorsión, todo ese tipo de cosas a los jóvenes, yo he sido partidaria siempre de hablar de estas cosas claramente para que conocieran que no se quedaba solo en un riesgo, una práctica de riesgo para todo el mundo, sino las consecuencias legales que tenía y que al ser menores, casi que la idea había que quitársela. Pero como lo estaban haciendo, había que hablar de ello. Y yo empezaba a hablar de ello en las aulas en 2016, 2017, 2018, 2019. Y yo recuerdo tener una conversación con personas de INCIBE en 2019, en el que fue el último Cibercam aquí que se celebró presencialmente. Como eran los Cibercam, ahora ya son por universidades, en las que yo dije, los contenidos de las unidades que se dan en los centros hay que actualizarlos a esta temática, porque esto no sé qué dice. Es que es una temática en la que entra, es muy arriesgada hablar, digo, nos estamos quedando muy cortos. Ahora, sin embargo, todo el mundo piensa que hay que hablar, obviamente, de esto. Ha habido unos años en los que no se han hecho los deberes convenientemente bien. Para que igual que tienen esa parte asumida algunos de entender la privacidad, de entender el riesgo real de ese tipo de situaciones y de intercambio de imágenes. Y era el verlo. Entonces, el hablarlo con los chavales, claramente, porque es el exponerlo con esa, ¿no? Esa naturalidad de esto no hay que hacerlo, pero en caso de habría que tomar este tipo de, ¿no? De precauciones, todo eso, sí, pero es que eso es mucho, claro, mejor no lo hagas. O sea, pero si lo haces, te pones a esto y a esto y a esto. Entonces es un poco una evolución que te lo da en tiempo, pero que los chavales saben más de lo que creemos a veces y desconocen cosas más básicas de las que pensamos que sí que las saben. A veces se quedan cortos en las básicas, no, en delito, donde está la línea de delito, donde está el inicio de a los 14 años, ¿no? La imputación penal de un menor, todo ese tipo de cosas, porque el resto de cosas van dando mil vueltas. Yo siempre digo que yo aprendo muchísimo de los chavales. Yo digo, aquí yo vengo en modo esponja, ¿cogeré cosas de las que yo diga? O no. Pero que sí, una que se os quede, se olvida. Pero siempre aprendes con ello, porque es entender, son las reacciones. Obviamente se repiten mucho. Tú vas a un sitio y otra semana vas a otro sitio y a otro. Y más o menos por la misma edad, incluso los saltos que van pegando, que cada vez son más temprano, las reacciones que te vas a encontrar son bastante habituales de un sitio a otro. Te puedes estar moviendo de un lado a otro de la Comunidad Valenciana o irte fuera en otra provincia o cualquier cosa y es similar lo que te encuentras. Pero bueno, siempre chavales bastante agradecidos. Y siempre lo mejor de todo es estar muy despierto en el momento de reacción cuando va a acabar la chat o cuando acaba. Porque es cuando ves a alguien que con la mirada está dejando la posibilidad de que quiera hablar contigo, mientras que se van los otros, pero que es el cambio de clase, lo que sea, porque eso es vital, ese ganar tiempo en ese momento en el que igual no lo tienen, porque si se acerca a preguntarte algo o a comentarte algo que ha unido cabos, es lo principal. De ahí luego viene a lo mejor el que tú ya tengas que proceder, escalar, orientador, directores, estar, cosas que puedan ocurrir, pero si ahí les sirve, en cualquier cosa, o sea, y no solamente hablando del crío, pues cuando son son más institucionales, oye, es que los chavales Si puedes ayudar a una persona por... no, bueno, pero Ya están más... te llena el corazón. Ahora, ha habido situaciones y situaciones en las que pues no han sido sencillas. Adultos también, tengo una recaída de cosas en las que no son entrado de buen gusto, pero es necesario pasar por ahí porque se ha ayudado a la persona. Sí, la palabra que se escucha mucho, ¿no? Que mi hijo, mi hija sabe utilizar el teléfono mejor que yo. Niños de 6 años y ya, Niños pequeños. ¿Consejo le darías a sus padres? Pues que se olviden de pensar que su hijo ya lo sabe todo. Su hijo es diestro con la tecnología. O sea, lo de nativos digitales nos hemos sacado de la manga una cosa que todos nosotros que éramos conductores naturales, porque cuando nacimos había coches aparcados en la calle. Quiero decir, y si no, eso, pero ya está, y no manejabas directamente el coche o esa ¿vale?
en época aún te ponen a tu padre delante de la Vale, pero un asistente, pero luego se dieron y no de edad, no por miento unas cosas, entonces te daría coches en la calle, era positivo. Lo que pasa es que los dispositivos son diestros, los chavales son muy diestros con la tecnología, pero es que, bueno, tú habrás visto, ¿no? Igual que eso, vídeos en los que a chimpancés les han puesto una tablet delante y la reacción, cuando el impulso que les puede inspirar, a lo mejor visualmente o lo que están viendo, ellos es repetitivo, van buscando el estímulo y entonces se están moviendo con el dedo. No quiero llamar con esto que los niños sean chimpancés, todos lo somos, más todavía, sino que son diestros con la tecnología, es decir, saben utilizar la tecla, saben el estímulo que les produce, que si ahí es el vídeo que quieren ver, pues le da y lo aprenden con 6 años. Eso ya es más pequeño, ¿por qué? Porque lo malo es que se les dejan los dispositivos compartidos en familia a ratito, dispositivos que no se supervisan para nada, no se les pone control parental en tu dispositivo, bueno, lo vas a dejar a ellos, con tu algoritmo cambiado de adulto, con lo que buscan ellos y tal. Entonces, el consejo es, no pienses que tu hijo ya lo sabe porque te ves manejar los dispositivos. El acompañamiento digital activo es necesario, por activo y por pasivo, porque se lo debes a tus hijos, porque le debes la educación en el mundo digital. Es que sabe más que yo, pues, bueno, aprende con él. Quiero decir, ponte a aprender con él. En ese sentido, acompáñalo, porque no todo el mundo, hay una brecha digital bastante importante en ese sentido, pero la responsabilidad como padres no se circunscribe simplemente al mundo físico. Es el mundo digital también, que es real. Ambos mundos no son separados, son el mismo mundo con consecuencias reales, positivas y negativas. Y si tú dejas a tu hijo porque lo ves, miras, la ve esto, no sé qué, se instala esto, claro, por impulso van a hacerlo. Pero no van a saber lo que es vos, tú tampoco conoces dónde se puede estar metiendo, las consecuencias que puede tener, los problemas en los que se puede meter, y tú, la responsabilidad que tienes como padre, madre y tutor legal, por lo que tu hijo haga en el entorno físico o digital y le provoque a él un daño o a otras personas. Entonces, asístele, acompáñale, esté con él. Hay que poner, esos controles parentales son muy buenos como un copiloto, ¿vale? Como que te ayuden a gestionar el acompañamiento digital activo, pero no a delegar, en que yo le puse una herramienta que le controla el tiempo, le controla los accesos, le controla tal, y me olvido. No, supervisa porque se puede saltar el control. O sea, para ver un vídeo de cómo tratas el control parental. Y si no es el dispositivo que tiene el control parental, lo van a ver en el vídeo del dispositivo del amigo que lo tiene sin ningún tipo de cosas, o van a ver ahí el truco para quitarse. O sea, lo hemos hecho siempre. siempre Pero ahora a ver, cuando te prohíben una cosa, te crea mucha más expectación y entonces buscan la vuelta. O sea, la imaginación, si los chavales, las personas, la necesidad que tenemos es que aburrir. Cuando una persona se aburre es cuando la imaginación se activa. Bueno, hay gente que se aburre toda la película, no se activa nunca, pero se activa. Entonces hay que aburrirse para activar. Si tú le cortas el entreno, cosas que ha tenido antes con todo tipo de cosas, vas a saber cómo activarse para buscar cómo capar ese control. Yo estoy de acuerdo con tú, pero yo creo que hoy en día la gente joven no se llega a aburrir, se aburre de tanta... Pero que deberían, malo, porque digo que deberían de incurrirse para estimular la creatividad y la imaginación. O sea, claro que no, antes digamos te aburrían mucho más o... Bueno, pero buscabas la cuenta, pero como ahora, lo que pasa es que ahora no das pie porque delegas en cacharro tuyo, tu dispositivo, lo delegas en que esté entretenido. Y luego quieres frenar de golpe el que esté entretenido en cuando a ti te pueda convenir cuidado, no te metas aquí, no hagas esto o lo otro, para buscarse la vida. Las triquiñuelas para eso que le gusta pasar en gripo y tal. No todo lo que se hace es malo. Yo no sé si estarán de acuerdo conmigo, pero supongo que sí. Y es que mucha gente piensa que el tiempo en pantalla puede ser todo en todo, ¿vale? ¿Sabes? Y carga las tintas con el tiempo. Y yo cargo las tintas en el tiempo, pero también en la calidad del tiempo. Y para mí a veces es casi más importante la calidad del tiempo. Porque cuando hablas con los padres, su formación en profesora, ya no solo con los chavales ya lo saben, lo que hacen o lo que ellos lidian. Pero también a veces, ¿no? El elegir, entonces es 5 horas de pantalla, 6 horas, pero yo digo 5 o 6 horas de pantalla, vale. Trabajos de clase, cada vez más raro, lo que sea, pero algún trabajo en clase o colaborativo, alguna herramienta, alguna entrega de alguna cosa. Su tiempo para sus videojuegos, foros, ver vídeos o cualquier cosa y se ve 5, 6, 3 eso, bien, no para. Una persona que tiene controlado el bingo, pero que solamente ese tiempo, ¿no? Entonces accede 1 hora, hora y media al día y accede a comunidades peligrosas, accede a foros
en los que se está compartiendo todo tipo de contenidos, ¿qué es peor? Totalmente de acuerdo. ¿La cantidad o la calidad de ese tiempo invertido? Porque hay chavales que a lo mejor se conectan una hora y media, pero si están en comunidades apuestas en línea, comunidades peligrosas, con todo tipo de cosas o lo que conlleva, ¿no? O están ahí cayendo, ¿no? Han caído directamente con su burbuja de filtro, les han invocado, ¿no? A esa cámara de eco peligrosa y están ahí. A la final, el mundo pederasta se aprovecha, ¿no? De esas situaciones, de esa hora, ¿no? Que tú, sin aprovechar el tiempo, Claro, o de esa persona, ese niño a lo mejor, o niña vulnerable que ha tenido problemas X en casa o en el colegio, le hace un bully y no tiene Sí, escapado, ya nadie lo escucha y necesita que alguien lo escuche y esa persona está ahí. Sí, claro, exacto. Tú debes hacer, remitimos lo de antes, tú debes hacer el acompañamiento digital activo de tus menores, porque si no le acompañas tú, va a haber quien lo acompañe, pero lo acompañe a cambio de, es decir, quieren conectar con ellos tiempo y el yo te escucho y estoy aquí, cuéntame qué te sucede, porque es una forma de ganarse la confianza de los menores, que se la ganan de muchísimas formas. A veces no es el trato directo de una amistad o incluso o me gustas y ese tipo de cosas. A veces es directamente el intercambio de un regalo, ¿no? Regalo un regalo y luego a cambio del regalo te pido algo, pero en muchas ocasiones viene por ahí, por el te escucho. O sea, tú no piensas lo mejor que, claro, los menores no piensan que es una persona adulto, pero está jugando en foros o está, ¿no?, chateando con persona que cree que es de su edad. Porque esa persona que les está haciendo el acompañamiento que tú no haces, sí que sabe cómo se comunican los menores, el lenguaje, las cosas que están de moda, los juegos que más, ¿no?, pegan en ese momento y tal, y aprenden como esos niños para captar. Entonces, tienen entonces el nexo de conversación. Por eso es tan necesario que los padres, no te gustan los videojuegos, o sea, a lo mejor no es necesario que te pongas a jugar, pero sí acompañarte a verlo como juego. Para que lo aplique. Sí, pero si no tienen a jugar o lo que sea, pero intenta por jugar con él, pero si no, que te explique a qué juega, por qué juega. ¿Cómo lo has sacado atractivo? Que a ti te puede parecer tal, pero a lo mejor yo que sé, como la práctica de un deporte, que tú tampoco no, pero vas allí, ¿no? Le acompaña físicamente a la práctica del voleibol o de, yo que sé, patines o de fútbol, lo que sea. Pues en internet es exactamente lo mismo. Y no se abre, y los pederastas, que es ese gran problema, están mucho más repartidos de lo que creen en todo tipo de sitios. No son las únicas personas peligrosas que pueden llevarte, ¿no?, por el lado oscuro en el que esa inversión, estamos diciendo, de la calidad de tiempo. Pero es tan grande y se lo ponemos tan fácil los adultos, porque hay que entender que una gran cantidad del material que mueve esta gente no es simplemente de, a veces la cantidad mínima en la que podamos entender, en la que sí que realmente ya han dado el paso, ¿no? Y bueno, pues se convierten, ¿no?, y han hecho un abuso real de ese menor y tal. Pero una gran cantidad de todo lo que se mueve por internet lo facilitamos la gente. Los padres, las madres, los tíos, los abuelos. ¿Cómo que lo facilitamos la gente? Lo facilitas en el momento del que tú compartes cualquier cosa, vídeo, foto de un menor de edad, en la circunstancia en la que esté. Sean bebés, sean niños pequeños o sean ya más entrando a la adolescencia. Porque esas fotos normales y cotidianas, que para ti no representan más que un momento en la piscina, en la playa, jugando a hockey o viendo vídeos, ese tipo de imágenes cotidianas luego las pueden ellos utilizar a su manera o conforme están. No es lo mismo una foto de un niño en la playa jugando a la pelota o a las palas que una recopilación de 3000 fotos de niños en la playa jugando. Se ve en la Plaza de Oro, en la web, en foros de Telegram, en varios. Están haciendo, claro, material para, en muchas ocasiones, los foros en los cuales se mueven estas personas, que no estamos hablando simplemente en la dark web, por Telegram, de hecho, creo que está casi migrando más de la dark web a Telegram directamente, porque es menos rastreable en el sentido de, en ese sentido de los grupos en los que te integras. Grupos que en ocasiones necesitan, para acceder a ellos, incorporar material. Y un abuso no de, como estamos diciendo, un niño en la playa o lo que sea, que no han podido manipular, sino de un abuso que hayan podido meter o de alguna foto que es como el precio de entrada para dar por material, le han compartido otros o algo así. Parece esto una burrada, pero es que esto es súper cotidiano.
desgraciadamente, es que nos morimos muy fácil porque son imágenes de niños y niñas pequeñas expuestos por sus propios familiares, ya no de ellos mismos cuando lo suben, en situaciones cotidianas, o bailando, o saltando, o lo que sea. Y esas imágenes... Yo ahora tengo un bebé de 6 meses y yo no los puesto ni los pondré. Sí, pero es así, porque tenía que por hacer un africano. Pero, Bien. claro, digo, manche, yo mi hijo, yo, desnudo, yo no voy a poner en la piscina ni a la playa. Es un bebé, sí, es un bebé, sí. Pero es que tú no sabes quién está fotografiando a tu bebé de otro sitio. Que da igual. No los pocos Da igual en la ropa que lleves, también te lo digo. Ya me eres de negros, te lo pone cosas de... Sí, pero de otra forma, pero es verdad. Pero a ver, y la gente dice, pero qué fervo que estén pensando que eso ocurre. O sea, perdona, no, los resultados, la evidencia está ahí. Porque realmente tú estás viendo una imagen lo más cotidiana que tendría que ser, pero es que está muy podrida la mente de muchísimas personas. Porque la cantidad que hay de depredadores sexuales es tan grande que la evidencia nos dice que los tenemos alrededor de los sitios en los que nos movemos. Porque si no, nos saldrían los números. Y tú no distingues, no lo llevas aquí. ¿Cuánta gente, a lo mejor cuando ha ocurrido algún, es que se le ha ido la cabeza, no sé qué, ha matado a un familiar, ha hecho un no sé cuánto, no lo aparentaba, es que una persona normal. Pero perdona, es que lo llevas en la cara. Que eres un ladrón, que eres un asesino, que eres un violador, que eres un depredador sexual. Desgraciadamente, como yo digo, a los chavales siempre les digo, el cuento de Pinocho va creciendo la nariz con la mentira, pero físicamente en el entorno de aquí real, ¿no? En la vida, no tenemos un detector de mentiras que nos fuera diciendo con una característica física, esa persona me está engañando. Sería mucho más fácil tener algo así evidente, pero no lo tenemos. Entonces hay que abrir la mente a que esto ocurra en personas adultas, pero los menores, pues, claro, si tú mismo no le das el ejemplo, ellos van a seguir exponiendo. O no, porque hay muchos menores que echan la vista atrás de lo que le han impuesto a sus familias. No entramos en el parenting, ¿no? El compartir la crianza de los menores, en las que se sienten incómodos por todo el material que sus familias han compartido de ellos. En España no, aunque se está legislando también sobre esto y se le dan muchas vueltas, creo que a veces demasiadas vueltas para un tema que es muy evidente, en legislar los menores que están trabajando como, ¿no?, los influencers en las redes y los padres y todo esto. Y el que se les está poniendo muchas cosas, en otros países sí que los menores al alcanzar la mayoría de edad han denunciado sus familias. Aquí no ha ocurrido, la legislación no estaba muy en ese momento. No deberíamos de llevar a que un menor tuviera que... Daría su derecho, obviamente, pero que tuviera que denunciar, sino que fuéramos nosotros los que estamos viendo que estamos haciendo con su identidad digital y la huella digital que les estamos creando. Y no tienen que ser imágenes cabrosas. Es que con una imagen cotidiana que tú publiques el día de su cumpleaños, un día que va disfrazado, se puede coger, porque se comparte en las redes, a través de la red de los palos, lo que sea, cogen esa foto y lo convierten en un sticker en clase y por ahí puede venir algún tipo de malestar con los menores y sufrir algún tipo de acoso. ¿Qué está pasando? Pues claro que está pasando, quiero decir, con los stickers muchísimo, con las imágenes de compañeros de aula, con sus profesores. Es exactamente igual. Y no hay importancia si existe la compra. Es una imagen, es la cara de una persona, es una imagen personal, protegido, tú no lo puedes coger, no puedes pintar. Son muchos frentes. Entonces, por eso digo que es el hacerle entender las consecuencias de... Pero, o sea, es que la maldad en ocasiones es abrir la mente a las personas a que esto ocurra. Yo entiendo que es muy complicado a un padre, una madre, a una abuela, a un tío decirle: no, es que esas fotos que tú ves natural, mal, en el cumpleaños, en la playa, en tal, que no pienses que va a acabar en un sitio tal. Y hoy en día lo difícil es que fotos expuestas de menores no acaben ahí. Lo difícil es lo contrario, que no acaben ahí. Pero en cualquier punto del mundo. Pero internet no tiene fronteras. Es que tú empiezas a compartir y dices, vale, en muchas ocasiones es el entender la privacidad, como hemos dicho en ocasiones, de no tienes un perfil en abierto, lo tienes con candadito, ¿no?, en la que te lo permite, o tú solo compartes con tu círculo. Pero tú pondrías la mano en el fuego con todo el mundo. Es vital, es que no puedes, o sea, no es de ir de estar desconfiado por la vida, es de entender cómo funciona hoy en día la vida. Han cambiado mucho los parámetros a cuando no existían estas cosas. Una dosis sexual muchas veces viene del infamiliar. Sí, totalmente. Y es una producción, quiero decir, en el entorno cercano ha ocurrido y por desgracia sigue ocurriendo. Lo que tendríamos que decir es que ya no ocurrirá, pero ojalá fuera así. Pero es en el entorno más cercano y todo eso. Pero es que hoy en día se llegan muchos términos en ese sentido. Y es
cosas en las cuales no entenderíamos, porque se entiende un abuso, se entiende cuando hay un abuso o una violación de una persona, pero bueno, si hablamos de un menor de edad, con un abuso físico. ¿Se puede condenar a una persona por haber violado a un menor de edad sin haber estado con ese menor a distancia? La legislación, sí. Hay condenas. Porque esa persona que se ha ganado la confianza de ese menor de edad, etcétera, puede hacer lo posible para que el menor, a lo mejor, utilizando un objeto u otro objeto, puede introducir un objeto y es una inducción motivada a un abuso sexual practicado en X kilómetros de distancia, pero sí hay condenas al respecto. Y esto nos explota la cabeza pensando en este tipo de cosas. Pero como nos explota la cabeza que un menor que se toma un selfie de contenido subido de tono para él mismo, para ella misma, o para enviárselo en ese momento a la persona en la que si le confía plenamente y luego suceden cosas, el hecho de que tú te tomes la foto, eres menor de edad, ya estás registrando una foto que se considera, ¿vale?, material de abuso sexual infantil por priorizar. Pornografía infantil, no. Material de abuso sexual infantil, no. Más simples, ¿vale? En ese sentido las siglas. Y esto explota la cabeza. ¿Cómo le haces entender esto a la gente? Bueno, pues hay que hacerse entender con cosas en las que luego se pone al cuerpo. Por un poco lo que comentabas. La concienciación. La concienciación no es sencilla, pero creo que abrir estos entornos produce el que la gente se plantee cosas y se les mueva un poco el fuego. Y soy partidaria de ese susto y miedo en un momento dado. O sea, no, esto no es poner lo peor de lo que hay para exagerar y captar así la atención, no. Esto es en un momento dado, ¿por qué? Porque ese pellizco de susto y miedo dura X tiempo. Y luego pone X tiempo como una charla de concienciación en empleados, incluso no sé qué, de la campaña phishing, estamos no sé qué, mirando en el ojo, y si no repites, pues es esto lo mismo. En ese momento. Pero yo por eso, como ese pellizco, ¿no?, esa adrenalina que chute de qué mundo, cómo está y tal, yo siempre hay dos cosas que repito mucho, ¿no?, en las charlas o los talleres o tal, y entonces, en las conferencias en tal, pero en las charlas así mismo sí es. Siempre entro y me fijo que hay una papelera. Y entonces cuando eso les digo, hay una papelera, si vais a deshaceros de vuestros móviles o vais a volver a la cueva, yo adopto a tecnología, podéis dejar la tablet, el móvil, el ordenador, si habéis considerado que no, a modo de decirles que hay que vivir con esa tecnología, te la vas a llevar a casa y la vas a seguir utilizando, utilízala bien, pero sobre todo hoy no es el día de hablar con vuestros menores en casa. El momento de salir de una charla en la que te explota la cabeza con cosas en las que a lo mejor sabías, no sabías, pero todo de golpe, no es el momento de hablar con los menores. No es el mejor. No es el mejor momento porque vas a decir cosas en las cuales no. Es que tú asumas lo que has visto y dosifiques. Igual que no te vas a quedar con todo, que dosifiques y que trates de gestionarlo en esas conversaciones naturales que tienes que brindarle la confianza suficiente para que te cuente cualquier cosa. Pues que a lo mejor al día siguiente digas, mira, pues ayer en la charla nos pusieron un vídeo que no te lo imaginas. ¿Y quieres que lo veamos juntos? Y hablemos sobre ello. Si tú, Carly, te llegas a casa y dices, a ver. Esto, y esto, y entonces se va a cerrar, o sea, el efecto ostra, caparazón ahí, puesto, y obviamente, o sea, no es el momento. Pero sí que la gente sale de eso, y entonces a mí he tenido la suerte de que es verdad que ha habido gente que ha estado en una sesión, charla o lo que sea, y con el tiempo, pues a lo mejor, o han venido, han vuelto a venir porque digo, soy masoca, no, me gusta a lo mejor conocemos, no, pero en ese sentido yo fui súper agradecida. Y entonces cuando me dicen, es que recuerdo todavía la sensación del momento de no sé qué tal, digo, ¿causa un impacto? Es decir, se fueron con el cuerpo revuelto, pero vienen con ganas de más porque les ha servido. Les ha servido para abrir frentes de conversación, les ha servido para poner más atención, les ha servido para hacer lo que yo pretendo que comunicar, el acompañamiento digital activo. No dejemos solos a los que son estos con la tecnología. Y eso es a mí lo que a mí me llena. O sea, de verdad que me digan, no sé qué. Desde luego hay una que no sé si el efecto que causó en el ese, que me repiten mucho para equipos directivos de centros escolares y tal, organizo inspección de educación aquí, ¿vale? Bueno, dos sesiones, pero una anteriormente. Entonces, luego sí que he estado en centros escolares de algunos de estos centros que estuvieron allí y tal. Y es que es como, sí, los veo 3 veces, los veo 2 veces y me...
es que aquel día, o sea, digo, no sé, o sea, ocurre mucho, pero es verdad. Será sensación de que hay que abrir la mente. Creo que hablar de estas cosas, como hemos hablado, ¿no? De decir que los menores no van solos porque apretan la tecla, de que hay muchos depredadores sexuales, de que hay que tratar el tema del sexting, del spreading, de la sextorsión, de lo de que el porno, diciendo las consecuencias que esto tiene incluso para, obviamente, los adultos, pero siendo menores, ¿dónde está? ¿Dónde me estoy metiendo? Porque no lo calibro bien. Al final, Todo eso hablar. visualizando. Sí. Si no le das una imagen en tu cabeza, No sabes, no, no. no te conciencias tampoco. Sí, y es lo que a veces es como si no sucede en un entorno próximo en no sé qué, cuando todo, ¿no? En una localidad ocurre en un instituto una cosa, el efecto de no sé qué, es que no sé cuándo, no sé cuánto, sí, pero no aprendamos solo con el susto y el miedo, porque ha pasado. Aprendamos también con el pellizco de susto y miedo antes de que pase, porque puedes prevenir muchos problemas. Las personas que sufren cualquier tipo de situación de ciberviolencia, pero cualquier incidente de seguridad te da un hueco a la vida, vienes a verla de otra forma, tomas una serie de medidas, etc. Si tú aplicas, tienes menos, quiero decir que no tengo ninguna, pero tienes menos posibilidades de a lo mejor caer en ese tipo de riesgo. Y en esto es lo mismo, que igual que conciencias en un phishing de no hagas clic en un enlace, hay que concienciar de que van a venir a buscarte en un chat o por qué tú no puedes entrar en el taxi. Los padres, ¿no? Si ven a su hijo o su hija que se encierra más en la habitación, que se calla, que está más retraído, ¿no? Pregúntate por qué, ¿no? No solo es... No solamente puede ser un caso, por ejemplo, de... A veces se asocia, ¿no? Un acoso. Sí, pero Pero eso pues, puede ser un abuso, puede ser justamente... Es un problema, claro, un cambio de hábitos. Siempre es pasar de... Es una persona que pasaba de... Bueno, también puede venir en el momento de las redes, pero a lo mejor no le gustan las redes, a probarles, las tecnologías, era muy descuidado, incluso se dejaba el teléfono que tuvo parte de tu vida. Y de repente está pegada a la pantalla. Puede ser varias cosas, pero lo mejor es que está sucediendo algo que con una necesidad de qué está pasando conmigo, están compartiendo cosas. O todo lo contrario, estaba pegado al móvil y de repente está haciendo ahí un desktop digital, ¿no? Una desintoxicación de golpe porque no quiere la evidencia. Cambios en la alimentación, cambios en el sueño, que van asociados también un poco a la edad, pero tal. Y supervisa. Tienes que dar la confianza suficiente, esto desde pequeños, para que cuando suceda una persona te lo cuente, porque si tú quieres realizar ese acompañamiento digital activo en una edad en la que ya se ha metido en la preadolescencia o adolescencia, que te cuente, que te enseñe el móvil, que te diga, o que entres en tal, es más complicado cuando no ha habido un acompañamiento previo de confianza. De, pase lo que pase, por grave que sea, cuéntamelo. Tú te vas a morder la lengua el día que te puedan contar una cosa muy grave, pero como adulto tienes que tu cara ahí, a lo mejor no sabes de qué estás hablando y ya te asesorarás, te enterarás, lo que sea, pero hay que estar ahí, si no, nunca vas a ser el adulto de referencia. Entonces, eso se lo tenemos a los menores, porque les hemos metido en un mundo digital en el que tú piensas, si cuando tú, como yo, éramos jóvenes, tuviéramos toda la vida grabada, compartida en redes sociales y todo, pues habría cosas que sí, pero habría cosas en las que dirías, preferiría que igual no estuviera. Entonces, cuando te enseña a tu padre el vídeo de la comunión, ¿no? sí, pero ya no es el vídeo de la comunión que te enseña tu padre y que tiene una foto de tu tía abuela en el pueblo. Ese vídeo de la comunión que ha visto cualquier persona, decías antes, desde la India, desde Nueva York, desde Murcia, desde Córdoba. Está en internet. No es que está guardadito en mi cuenta solo para los familiares. A mí, una vez está colgado en internet, primero, que no sabes quién lo ha podido poner, compartir o republicar o lo que sea, y que están los servidores de una tercera persona. Sé consciente de ello. ¿Quiere decir que no se compartan las cosas que tú quieras compartir todo? Al contrario, pero tienes que buscar el equilibrio entre lo que tú te sientas cómodo, entre lo que tú te sientas cómodo o consideres que sí, y en aquellas cosas que digas. Esto es mi parte, mi terreno. Yolanda, vamos a ir progresando, vamos a ir entrando ya en la recta final del programa. Ciberseguridad de tú a tú. Este es tu libro que yo recomiendo a todo el mundo, pero principalmente a padres y madres, ¿no? Para todo lo que hemos estado hablando ahora, que hemos hablado superficialmente, porque podríamos estar hablando de estos días y días que tenía hace 2 minutos. Pero yo creo que aquí recopilas un poco todo, ¿no? Lo que se nos estaba hablando y mucho más. Sí. La verdad es que es un libro muy, muy interesante.
es concienciación para todo el mundo, pero es verdad que la tercera parte del libro sí que ha enfocado a toda la parte de menores, porque las buenas prácticas, ¿no? Le he dedicado a buenas prácticas o a los engaños en la red, eso aplica a cualquier persona independientemente de cualquier edad. La tercera parte sí que más enfocada en esos riesgos, poniendo el foco que todos podemos sufrir esos riesgos, no lo digo, pero en la parte menores. ¿Por qué? Porque la gravedad es mayor y todas las consecuencias también, independientemente de que se te ocurra a ti como persona adulta, caes ahí, ¿no? En ese tipo de cosas y te sientes súper mal. Y entonces está hecho en un lenguaje de tú a tú, precisamente porque es la forma en la que yo tengo de expresarme para intentar con comparativas muy de andar por casa, en el que se pueden entender cosas que a lo mejor explicadas en terminología técnica hace que la gente igual pues no tome esa similitud, ¿no? De que esto me puede ocurrir a mí. Y es una forma de advertir para hacer esa parte preventiva. Esa parte de, bueno, puede ocurrirme igualmente, pero si no adopto estas medidas con mayor facilidad. O desconocía por completo que esto podía suceder. Que estas comunidades peligrosas estaban ahí al alcance de un clic. O cualquier tipo de cosas. Si un pellizquito de eso sirve para ayudar a alguien en ese acompañamiento digital activo, en el bienestar digital de entorno de familiar, en la red y todo eso, bienvenido sea. Muchas gracias por tu labor, por tu divulgación y Ya. por estar ahí siempre en todos los eventos y dando tu granito de arena, ¿no? Bebé. Para la concienciación que necesitamos todos. Que necesitamos todos y creo que menos, o sea, la comunidad de ciberseguridad es muy íntegra y tiene unos valores muy, muy buenos, en los cuales obviamente no es cuestión de apoyar, es cuestión de formar parte de, quiero decir, es formar parte de, entonces ahí igual que tú absorbes como una esponja en ese sentido, tú entregas lo mucho o lo que sea en el terreno o en el pedacito en el que tú te mueves, porque esto es un puzzle y entonces si complementamos unas partes con otras, intentaremos hacer una red más segura para todos. Muchas gracias, Yolanda, y muchas gracias por venir aquí a Slimbook Yo me siento en casa y agradecida, aunque en esa opción de Linux o Windows haya tenido que decir Windows. Eso no pasa un porque el Slimbook instala Windows también en los equipos. Yo agradecida de la invitación, para mí es un honor haber visitado también vuestro, me habréis abierto las puertas de la casa física, pero como yo siempre digo, de la casa digital, que es a la que vamos a llegar pues, a la gente que nos esté viendo, porque es el abrir esto es hacer comunidad, es extender mucho más allá el que pueda llevar esto a personas que conocían ciertas cosas o que amplíen su radar y ampliar el radar sin que nos viene bien a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. A todos los oyentes, muchas gracias por escucharnos o vernos, depende de la plataforma en las que nos estéis escuchando. Si es vídeo, pues vídeo, si es audio, pues audio. Estamos cada vez estamos en más plataformas. Y nada, del episodio de hoy, del tercer episodio, hemos tenido a Yolanda Corral, en el cual vamos a dejar sus redes sociales. También vamos a dejar donde pueden adquirir sus libros, que los aconsejamos mucho. Y nada, nos vemos en el próximo programa, que será el cuarto. Y nada, que tengáis un hermoso día.